Bueno, señores, y en este colofón del programa del día de hoy, ¿te gustó esa palabra? Sí, ¿Te gustó esa palabra en el día de hoy? Está buena, está chulosa. Siempre bueno. En este colofón de este miércoles yo voy a tener tenemos... Yo voy a tener que pedirle a Yelida que me diga dónde ella le compró el diccionario. En este colofón del día de hoy contamos como siempre con la presencia del profesor Josué Gómez con temas de mucha importancia y de mucho interés para todos nosotros aquí en cabina y toda la gente que nos escucha. Gracias. Cámaras gracias. y micrófonos de este programa son todos suyos, profesor. Qué bonito. Meta qué mano. bonito. Gracias, Digo, profesor. no iba lo de meta mano, ¿verdad que no? No, Después no. que yo dije hasta colofón. Sí, como que no. Como que meta mano no iba. Bueno, que meta mano como quiera. Él va a meter mano, huele duro. Hoy, como vinimos a hablar de caridad, como vinimos a hablar de donar, en la Biblia, en muchos, bueno, uno de los aspectos que más genera controversia en la Biblia es la relación de los creyentes con el dinero. Sí, Y el Evangelio de hoy habla precisamente de un hacendado, de un dueño, de un patrón, como se usa mucho hoy el término entre la juventud, que quiso dar su dinero a como él mismo dice, como a él le pareciera. Claro que hay toda una metáfora y todo un paralelismo que hace después la reflexión de cómo es el reino de Dios y cómo el Señor va a repartir los lugares o cómo será el lugar del juicio de cada quien, pero figuradamente, literalmente, aquel hombre estaba por encima de sus riquezas, cuando él de manera antojiza, sin ninguna medida de justicia al ojo de otro, él quería hacer actos de caridad. Y así como el Evangelio también de unos días antepasados hablaba de que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja y no entra un rico al reino de los cielos. También en el Magnificat la madre reza de que el Señor despoja y manda a los ricos vacíos. Entonces crea en mucha gente que no ha tenido formación y madurez en la fe un malestar de llegar a pensar que entonces frente a Dios tener dinero y tener riqueza es malo. Y vamos a hablar en este pequeño tiempo que nos queda de cuál es la relación de la riqueza con la fe y qué podemos hacer si el Señor, que es el dueño de la riqueza y es el que favorece al que tiene el dinero, qué entonces hacer cuando estamos frente al dinero. Bueno, y frente a eso hay hay ejemplos centrales en la Biblia. Todos los mejores amigos del Señor fueron hombres inmensamente ricos. No hay ninguna contradicción en tener riquezas materiales y ser amigo del Señor. Sí, porque hay gente que pueden entender y pretender. No, porque Jesús se juntaba, ¿verdad?, con gente. Señores, no. Déjeme decirle que Jesús, donde él iba a hacer sus ágapes y donde él iba a compartir y a descansar, era la casa de Lázaro, María y Marta, que no eran pobres. Exactamente, que no eran pobres. Tenían su peso. Óyeme, eso era como tú agarrar y irte a la casa de Pepín, por ejemplo, de Pepín Corripio. En ese tiempo, Lázaro, María y Marta tenían su cuarto. O vamos a decir a la villa de Pepín Corripio, ¿me entiendes? Por ejemplo. Tenían su cuarto. Entonces, muchos y incluso parte de las seguidoras de Jesús eran mujeres que ayudaban con sus bienes para la evangelización. Eran personas ricas, ¿verdad? Eran personas ricas. Entonces, eso que está diciendo el profesor de que más vale que no pasa a lo mejor por el ojo de una aguja, que si no entra en el reino de los cielos, no es netamente de que el que sea rico no va para el cielo, no. Lo que pasa es que cuando tenemos una relación con el dinero mayor que la relación con Dios, claro, lamentablemente tu Dios es el dinero. Sí. Y es tanto así que Jesucristo de la boca de Cristo, y lo puede leer en el Evangelio, al que pone al lado de Dios
en el sentido de la comparación de la elección que hace el mundo, es al dinero. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amando a uno desprecia al otro. No poder servir a Dios y al dinero. Porque él lo está diciendo claro, amando a uno desprecia al otro. Entonces, él no te menciona a ti el demonio, él no te menciona los afectos, él no te menciona el dinero, porque lamentablemente por ahí es que arranca la cosa. Entonces, gracias, Charles. Tal como venía diciendo, los grandes amigos de Dios, del Señor, fueron inmensamente ricos. Tenían su cuarto. Dios premia a sus amigos, Dios premia a sus siervos. Todas las personas que llegan a una íntima relación con el Señor tienen bastante abundancia de todo. Si su interés o la disposición del Señor es que manejen riqueza, riqueza tendrán. Si la disposición del Señor es que manejen dones extraordinarios del Espíritu Santo, tendrán. Pero el Señor da en abundancia todo lo que a Él le parece a su siervo. Y evidentemente, un siervo que no se corrompa por el dinero, el Señor lo puede enriquecer. Así es. Porque las riquezas son del Señor, y en el sistema dual en el que vivimos, del lado del Señor tiene que haber dinero. Claro. Por lo tanto, para sostenerla. Claro, Señores, hay que sostener la evangelización. Es como si hiciéramos una analogía de decir, del lado del Señor debe de haber ricos. Claro. Ricos del Señor. Porque es un recurso que por el sistema en el que vivimos debe siempre manejarse y estar presente. Y no hay ninguna contradicción. Pero tal como decía Charles, lo que el dinero nunca puede hacer en tu alma, en tu mente, es que tú lo sobrepongas por encima de Dios. Inmediatamente pones el dinero por encima del Señor, entonces se empieza a corromper tu alma, se empieza a perder el lugar que le tenías ante el Señor, y hasta puedes también ya perder las riquezas que el Señor de manera favorable te ha dado. Así que, como te decía, los grandes amigos del Señor fueron ricos. Abraham, Noé, Job, Enoc, el rey David, el rey Salomón, algunos profetas que eran sumos sacerdotes, es decir, gozaban de los bienes materiales de que el Señor los favorecía. Mira Mateo. Mira el mismo San Pablo. Los hijos de Zebedeo, el mismo San Pablo. Jesús mismo no era pobre. Jesús tenía un oficio. Mira, y las personas que tenían oficio. Jesús era tectón, igual que su papá. Sí, carpintero, tectón. Y tenían una posibilidad. Ahora bien, ¿qué sí hay que tener presente? Y con esto termino. Con relación al dinero y la fe. Hay que estar capacitado para poder manejar el dinero, que no se te sobreponga ante Dios. Así el es. dinero, para hacerlo crecer y manejarlo correctamente, hay que estar capacitado. Por eso los referentes de riqueza en la Santa Biblia, David y Salomón, padre e hijo, fueron gente que al Señor le pidieron mucha orientación y sobre todo sabiduría. Y cuando hay sabiduría en el manejo de los recursos, te lleva automáticamente a la caridad. Con esto te quiero decir, la gente, los hombres y mujeres de hoy y a través de la historia, que han sabido reconocer que su riqueza, que lo que administran materialmente en este mundo ha sido por gracia del Señor, tienen un alto ejercicio de la caridad. Así es. Dicho de otra forma, y esto genera mucha controversia, los ricos son gente muy buena, son gente bondadosa, son gente caritativa, por lo menos muchos que yo conozco. Claro que hay un grupo de gente que han adquirido riqueza basado en corrupción, opresión, engaños y sangre. Esos el Señor le sacará cuenta. Pero la gente que el Señor los ha favorecido con hacer prosperar las obras de sus manos, son gente buena. Así es. Y son gente que devuelven mucho en caridad. Y han entendido. Y por eso Dios le da el 100 por 1. Y por eso Dios le da el 100 por 1. Y han entendido que solo son administradores de los bienes del Señor. Y es el ejercicio que después vamos a poder detallar más, con más tiempo en el programa. Sí. Que toda persona que desea manejar recursos materiales debe empezar a hacer. El mejor camino que debes empezar a trillar,
si quieren aprender a manejar abundancia económica, es la caridad. Así es dar un poco de lo que vas recibiendo al que tiene menos. Vida.